Me llamo Antonio Ramírez, y lo que voy a contarte no es una historia inventada ni un rumor de pueblo. Es mi vida, mi verdad, y cada palabra que pronuncie viene cargada de recuerdos que aún me duelen en el pecho. Durante más de 38 años trabajé en Estados Unidos. Dejé atrás mi tierra, mis montañas y a mis padres que ya eran viejos cuando crucé la frontera. Lo hice con la esperanza de construir un futuro mejor para mis hijos, de darles lo que yo nunca tuve: educación, oportunidades y un techo seguro. Cada amanecer me encontraba en la obra, con las manos partidas por el cemento y la espalda doblada de tanto cargar ladrillos. Nunca me quejé, porque mi sueño era más grande que el dolor. Pero lo que jamás imaginé fue que, después de tanto sacrificio, el golpe más duro no vendría de un desconocido, sino de alguien de mi propia sangre. Cuando llegué a Estados Unidos, no hablaba inglés, apenas sabía algunas palabras que escuchaba de otros migrantes. Al principio dormía en un cuarto, compartido con 6 hombres más, todos con la misma ilusión de mandar dinero a casa. Con el tiempo aprendí a manejar máquinas, a leer planos sencillos, y así fui ganando más. Enviaba casi todo lo que ganaba a mi familia en México. Cada dólar era una gota de sudor y una promesa de futuro. Mis hijos crecieron allá, en suelo americano, mientras yo seguía trabajando horas extra para que nada les faltara. Los veía correr por el jardín, hablando inglés mejor que español, y eso me llenaba de orgullo. Pero también de miedo, porque sentía que poco a poco se alejaban de mis raíces, de mi historia, de lo que yo era. Pensaba que al menos valorarían mis esfuerzos, que entenderían algún día el precio que pagué por ellos. Qué equivocado estaba. Los años pasaron rápido, casi sin darme cuenta. Mis manos se llenaron de arrugas, mis cabellos se pintaron de blanco y mis fuerzas ya no eran las mismas. Yo siempre les decía a mis hijos: todo lo que tengo es para ustedes. Todo lo que soy lo hice por ustedes. Y ellos sonreían, a veces agradecidos, otras indiferentes. Yo me repetía que algún día entenderían. Tenía un hijo en particular, el mayor, en quien más confiaba. Siempre lo vi como la prolongación de mi vida, como el que cuidaría de mí cuando llegara el tiempo en que mis pies ya no pudieran sostenerme. Y sin embargo, ese mismo hijo fue quien un día me miró a los ojos y me dijo las palabras que todavía resuenan como cuchillos en mi alma: «Papá, ya es hora de que regreses a tu país». No. Entendí de inmediato. Pensé que bromeaba, que estaba molesto por alguna discusión sin importancia, pero su rostro estaba serio, frío, como si hablara de un extraño y no de su propio padre. «Los papeles ya no están a tu favor», me dijo. «La policía puede venir por ti en cualquier momento. Mejor que lo hagamos de la manera correcta». En ese instante, sentí que el mundo se me derrumbaba. El hijo al que había alimentado, vestido y protegido, el mismo al que había llevado al hospital cuando enfermaba, de niño, ahora era quien me entregaba a las autoridades como si yo fuera un criminal. Mis rodillas temblaban y apenas pude decirle: «¿Cómo puedes hacerme esto, hijo? ¿Acaso olvidaste todo lo que sacrifiqué por ti?». Esa noche no dormí. El techo de mi casa parecía más bajo que nunca, las paredes se cerraban sobre mí y el silencio me gritaba en los oídos. Recordaba cada sacrificio, cada Navidad en la que no tuve regalos para mí, cada madrugada en que trabajaba mientras mis hijos dormían. ¿De qué sirvió todo? ¿De qué sirvieron las heridas en mis manos, los dolores en mi espalda, las lágrimas escondidas en soledad? Pensé en mis padres, en cómo yo juré nunca olvidar mis raíces, y me pregunté si mis hijos alguna vez harían lo mismo conmigo. Y entonces entendí algo. Lo peor no es el destierro, lo peor no es ser deportado, lo peor es sentir que la sangre de tu sangre te rechaza, que tu propio hijo te ve como una carga de la que hay que deshacerse.
El día de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Yo, con mi sombrero viejo y mi camisa de trabajo, me sentía pequeño frente a las paredes frías del juzgado. A mi lado estaba mi hijo, con traje y corbata, como si fuera el abogado de alguien más. Apenas me dirigía la palabra. En el pasillo, otros migrantes esperaban, algunos con lágrimas en los ojos, otros con la mirada perdida. Yo pensaba en todo lo que había construido, una casa, una familia, recuerdos, y cómo todo podía desaparecer en unas horas. Cuando entramos, el juez me miró, con severidad, pero también con un atisbo de compasión. En ese instante mis rodillas flaquearon, y si no hubiera sido por el bastón que me acompañaba, quizá habría caído al suelo. El silencio era tan denso que podía escucharse el latido de mi corazón golpeando en mi pecho como un tambor desesperado. El juez comenzó a leer mi expediente. Cada palabra sonaba como un martillazo. Ingreso ilegal, permanencia indocumentada, antecedentes de trabajo sin permiso. Palabras frías que reducían mi vida a simples faltas en un papel. Yo quería gritar: no soy un delincuente, soy un padre, un abuelo, un hombre que solo quiso dar lo mejor a los suyos. Pero mi voz se ahogaba en la garganta. Entonces vi algo que jamás olvidaré. Mi nieto, ese niño de apenas 12 años, se levantó de la banca y corrió hacia el estrado. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero su voz era fuerte, llena de valor. Señor juez, no se lleve a mi abuelo. Él es mi héroe. Él es quien me cuenta historias por las noches y me enseña a ser bueno. El murmullo en la sala fue inmediato, y yo sentí que mi corazón se partía y sanaba al mismo tiempo. El juez quedó en silencio. Bajó la mirada hacia mi nieto, sorprendido por la valentía de aquel niño. «Hijo, no puedes interrumpir este proceso», dijo con voz grave. Pero mi nieto no se movió, no retrocedió. «Ustedes pueden decir que mi abuelo no tiene papeles, pero yo sé que tiene algo más grande. Tiene amor, tiene historia, tiene sacrificio. Él trabajó toda su vida para que nosotros estemos aquí. ¿Acaso eso no vale nada?» Sus palabras resonaban como flechas directas al corazón. Yo, sentado allí, apenas podía contener las lágrimas. Nunca imaginé que sería aquel niño, pequeño en cuerpo pero gigante en alma, quien me defendería cuando todos me habían dado la espalda. En ese momento sentí que Dios me hablaba a través de su voz, recordándome que la fe y el amor pueden más que cualquier ley escrita en un papel. El juez se acomodó en su asiento, visiblemente conmovido. Se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa. Respiró hondo, como si luchara entre su deber y su corazón. «Este tribunal entiende la importancia de las leyes», comenzó a decir, «pero también entiende la humanidad que hay detrás de cada caso». Yo miraba a mi nieto de pie, temblando pero firme, y pensaba que no podía haber mayor orgullo para un abuelo. Mi hijo, en cambio, bajaba la mirada, incómodo, como si quisiera desaparecer. Quizás en su interior sentía vergüenza, o tal vez rabia, por haber perdido el control de la situación. Pero ya no importaba. Ese instante no le pertenecía a él ni al juez. Era de mi nieto y de mí, unidos en una verdad que nadie podía negar. El juez pidió un receso. La sala entera murmuraba. Algunos aplaudían en silencio, otros se secaban lágrimas discretas. Yo me quedé sentado, con las manos temblorosas sobre mi bastón, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi nieto volvió a mi lado y me abrazó fuerte, como si temiera que me arrancaran de su vida en cualquier segundo. «No tengas miedo, abuelo», me susurró. «Yo estoy contigo». Y en esas palabras encontré más fuerza que en todos los años de trabajo duro que había vivido. Comprendí que mi sacrificio no había sido en vano, porque en ese niño quedaba la semilla de todo lo que había dado. Una semilla que, a pesar del dolor y la injusticia, había germinado en amor y en valentía,
Cuando regresamos a la sala después del receso, el ambiente se sentía distinto. Ya no era ese lugar frío donde solo importaban los papeles y las leyes, sino un espacio donde algo más profundo había despertado. El juez observaba a todos con seriedad, pero en sus ojos brillaba una duda que antes no estaba. Yo sabía que ese niño había sembrado algo en su corazón. Mientras el fiscal pedía que se aplicara la ley con imparcialidad y firmeza, yo no podía evitar pensar en lo irónico que resultaba todo. Pasé más de 40 años trabajando en silencio, construyendo casas, cargando ladrillos, limpiando suelos, y ahora me reducían a un indocumentado, mi vida entera resumida en una palabra que sonaba como condena. Me llevé la mano al pecho, tratando de calmar los latidos, y recé en silencio. Dios mío, no me dejes caer ahora. Dale fuerza a ese juez para que vea más allá de los papeles. Dale luz a mi nieto para que siga siendo valiente. La sala estaba en silencio, y yo sentía que el destino de mi vida pendía de un hilo invisible, sostenido entre la fe, el amor y la justicia. El juez pidió silencio y miró a mi nieto. Hijo, lo que has dicho quedará registrado en esta audiencia. No es común que un niño hable en un juzgado, pero tus palabras tienen peso. Yo lo miraba y no podía creer lo que escuchaba. Mi nieto, con apenas 12 años, había logrado que su voz fuera tomada en cuenta en un lugar donde tantas veces los adultos quedamos callados. El juez siguió. Este tribunal no puede ignorar el sacrificio de una persona que, aunque sin documentos, dedicó su vida a su familia. Y en ese momento sentí que mis lágrimas, esas que tanto tiempo guardé por orgullo, empezaban a caer sin control. La gente alrededor murmuraba, algunos asentían, otros lloraban también. Yo sentí que no estaba solo. Sentí que mi historia no era solo mía, sino de todos los que alguna vez cruzaron una frontera con el corazón lleno de esperanza y las manos vacías. Mi hijo, nervioso, se levantó y pidió la palabra. Señor juez, con todo respeto, creo que debemos ceñirnos a las leyes. Mi padre tomó decisiones equivocadas, y aunque lo amo, eso no cambia la realidad. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Cómo podía decir que me amaba y al mismo tiempo pedirme que aceptara la condena? Yo lo miré fijamente y por primera vez entendí que su miedo al fracaso lo había endurecido. No era odio hacia mí, era miedo a perder su lugar en este país que tanto le había costado alcanzar. Pero aún así, escuchar de su propia boca que estaba dispuesto a sacrificarme fue como sentir que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi nieto, sin embargo, no se dejó intimidar. Tomó mi mano y dijo, «Papá, si tú no quieres defender a mi abuelo, yo lo haré hasta el final». Y esas palabras, tan pequeñas pero tan grandes, me devolvieron la esperanza que mi propio hijo me había arrebatado. El juez, visiblemente conmovido, pidió silencio otra vez. «Este no es un caso común», dijo. «No estamos decidiendo sobre un criminal peligroso, sino sobre un hombre cuya única falta fue buscar un futuro para su familia». Cada palabra del juez era como un bálsamo sobre mis heridas. Yo sentía que mis piernas temblaban, que mi respiración se entrecortaba, pero me mantenía firme porque sabía que algo grande estaba ocurriendo. El juez me miró directamente a los ojos, y en su mirada vi algo que jamás imaginé encontrar en un juzgado: humanidad. «Señor», me dijo, «usted ha vivido en este país por décadas, ha trabajado duro, ha criado a su familia, y aunque la ley dice una cosa, hay ocasiones en las que la justicia verdadera va más allá de lo escrito». La sala entera guardó silencio, como si todos supieran que ese instante marcaría mi destino. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo.
Cerré los ojos por un momento y recordé cada sacrificio, las noches en vela, las manos partidas por el trabajo, las veces que lloré en silencio para que mis hijos no me vieran débil. Y ahora, todo eso estaba frente a mí, esperando la decisión de un juez. Mi nieto no soltaba mi mano, y ese contacto era mi ancla en medio de la tormenta. Yo sabía que, pasara lo que pasara, ya no era el mismo hombre que había entrado en esa sala, porque descubrí que mi valor no estaba en los papeles que nunca tuve, sino en el amor de ese niño que me defendió como nadie más lo haría. Y aunque temía la decisión final, también sabía que pase lo que pase, ya había ganado algo más grande, la certeza de que mi legado viviría en el corazón de mi nieto. El juez respiró profundo, como si cargara con el peso de todo lo que se había dicho en esa sala. Yo lo observaba, con mis manos temblando, intentando descifrar qué pasaba por su mente. Señores, comenzó, la ley está hecha para proteger, pero también para servir a la justicia. Si olvidamos el corazón, las leyes se convierten en cadenas que nos ciegan. En ese momento sentí que la esperanza se encendía como una llama en mi pecho. No era la primera vez que enfrentaba la injusticia, pero esta vez algo era distinto. No estaba solo. El niño que me tomó de la mano, ese nieto, que tantas veces cargué en mis hombros, se había convertido en mi voz cuando ya no tenía fuerzas para hablar. Y mientras el juez hablaba, yo entendía que mi vida entera había sido una lucha silenciosa para llegar hasta ahí. Nunca pedí lujos, nunca pedí reconocimiento, solo quería que mi familia viviera mejor que yo. Las lágrimas seguían cayendo por mis mejillas, aunque trataba de disimularlas. El orgullo muchas veces me hizo callar, pero frente a mi nieto ya no tenía sentido esconder el dolor. Él debía saber la verdad, que ser fuerte no significa no llorar, sino seguir de pie a pesar de las lágrimas. El juez miró mis manos, curtidas por los años de trabajo, y dijo, «Estas no son las manos de un criminal, estas son manos que construyeron sueños para otros». Nunca nadie había descrito mis manos de esa forma. Siempre las vi como un recordatorio de mi cansancio, de mis cicatrices, de mi fragilidad. Pero en su voz sonaron como un símbolo de dignidad. Cerré los ojos y pensé en todas las casas que levanté, en los techos que protegieron familias, en los caminos que pavimenté, y comprendí que, aunque el sistema me llamara indocumentado, mis huellas estaban escritas en cada ladrillo que toqué. El fiscal, incómodo, se levantó de su silla y protestó, «Con todo respeto, su señoría, este no es un teatro sentimental. Aquí se deben aplicar las leyes. Si este hombre permanece en el país, se abre un precedente peligroso». Sus palabras eran frías, calculadas, llenas de un miedo disfrazado. De rigor, yo lo miré y pensé, ¿precedente? El único precedente que temo es que mis nietos crezcan creyendo que la justicia no existe. El juez, sin levantar la voz, respondió, «Lo que se abre aquí no es un precedente, señor fiscal. Es una lección de humanidad». Y esas palabras retumbaron como un trueno en la sala. Yo sentí que la verdad, por primera vez en muchos años, estaba de mi lado. Tal vez no tenía papeles, tal vez no tenía riquezas, pero lo que sí tenía era una historia imposible de borrar. Y esa historia estaba siendo reconocida frente a todos. Mi nieto, con los ojos aún enrojecidos por el llanto, volvió a hablar. «Señor juez, yo no sé de leyes, pero sé de amor. Y si el amor no sirve para proteger a mi abuelo, entonces, ¿de qué sirve?». La sala entera quedó en silencio. Aquella frase tan simple pero tan poderosa atravesó cada corazón presente. Vi a varias personas en el público limpiarse las lágrimas en silencio. Yo lo miraba y sentía que estaba viendo al futuro de mi familia fuerte, valiente, dispuesto a luchar por lo que realmente importa. Me di cuenta de que todo mi sacrificio
Cada noche de trabajo, cada lágrima escondida, había dado fruto en ese niño. Y pensé, quizá el legado que uno deja no está en lo que construye con las manos, sino en lo que siembra en el corazón de los suyos. El juez hizo una pausa larga antes de pronunciar las palabras que podrían cambiarlo todo. Yo sentía que el aire se volvía pesado, como si el tiempo se hubiera detenido en esa sala. He tomado una decisión, dijo finalmente. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. Escuchaba mi propio corazón retumbando en mis oídos. Este tribunal reconoce el valor humano de este hombre, y aunque la ley dicta su deportación, este juez no puede ignorar la vida de sacrificio que representa. Queda suspendida la orden de deportación hasta que se revise su caso con un enfoque humanitario. No pude contenerme. Me cubrí el rostro con las manos y lloré como hacía décadas no lloraba. Mi nieto me abrazó fuerte y yo sentí que volvía a nacer. En ese instante comprendí que Dios me había dado un milagro. Tal vez no había ganado la batalla definitiva, pero sí la más importante, la de no ser borrado, la de seguir teniendo un lugar al lado de los míos. Cuando escuché la decisión, mis piernas casi no me sostenían. Si no hubiera sido por mi nieto, quizá me habría desplomado en el suelo. No recordaba la última vez que sentí tanto alivio en mi pecho, como si un peso de 1000 piedras hubiera sido removido de golpe. La sala empezó a murmurar, unos indignados, otros emocionados, pero yo solo podía escuchar la voz de mi nieto susurrándome: «Abuelo, lo logramos». Cerré los ojos y agradecí en silencio. Recordé a mi madre, allá en el rancho, que siempre me decía: «Hijo, el hombre vale por lo que deja en el mundo, no por lo que el mundo le da». Y ahora entendía sus palabras como nunca. Ese día no fue un juez quien me salvó. Fue mi historia, fue mi nieto, fue el amor. Mientras el juez recogía sus papeles, lo miré fijamente. Quise grabar su rostro en mi memoria, no porque fuera la autoridad, sino porque había demostrado tener corazón. No todos los jueces lo tienen, y lo sabía bien. «Gracias, su señoría», murmuré con voz entrecortada, aunque quizás ni me escuchó. No importaba. Lo que importaba era que me había visto, que no me trató como un número en un expediente, sino como un ser humano con vida, con cicatrices, con sueños. Cuando salimos de la sala, los flashes de las cámaras nos cegaron. Periodistas corrían detrás buscando titulares, pero yo no pensaba en eso. Pensaba en mi nieto, en cómo él había sido más valiente que yo mismo. Pensaba en cómo un niño había hecho lo que tantos adultos no se atrevieron. Al cruzar la puerta del tribunal, el aire frío de la calle me golpeó el rostro, pero esta vez no lo sentí como un castigo, sino como un regalo. Era como respirar de nuevo después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. Mi nieto no soltaba mi mano, y yo apretaba la suya como si no quisiera soltarla jamás. Vi rostros desconocidos que me miraban con admiración, algunos con lágrimas, otros con sonrisas. Nunca imaginé que un hombre sencillo como yo pudiera inspirar a alguien, pero ahí estaba, frente a extraños que veían en mí algo más que un inmigrante viejo. Vi un reflejo de esperanza en sus ojos y entendí que mi historia ya no era solo mía. Ahora era un grito compartido por todos los que alguna vez sintieron miedo a ser borrados. De camino a casa, en el auto, me quedé en silencio. Mi nieto hablaba sin parar, emocionado, contando cómo había sentido el valor crecer en su pecho, cómo había visto que el juez dudaba, cómo sabía que algo bueno iba a pasar. Yo lo escuchaba y pensaba: ojalá pudiera guardar cada palabra en un frasco y abrirlo cuando la tristeza regrese, porque sé que la lucha aún no ha terminado, sé que mañana puede que todo cambie, pero en ese momento
Decidí vivir el presente, disfrutar esa pequeña victoria. El mundo me enseñó a desconfiar, pero mi nieto me recordó que todavía existen milagros disfrazados de gestos humanos. Cuando llegamos a casa, mi hija me abrazó con una fuerza que casi me rompe los huesos. Papá, no sabes lo que sufrimos pensando que no volverías. Y yo la abracé de vuelta con el alma entera. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, la mesa estuvo completa. La comida no era lujosa, pero sabía a gloria. Cada bocado me recordaba que todavía tenía un lugar al cual pertenecer. Y mientras mi nieto reía, contando su hazaña una y otra vez, yo lo miraba y pensé, algún día seré polvo, pero él llevará mi voz en su memoria. Y si alguien intenta borrarme, ya no podrá, porque yo vivo en él. Esa noche casi no dormí, no porque tuviera miedo, sino porque mi corazón estaba demasiado agradecido como para cerrar los ojos. Me levanté varias veces de la cama, caminé por la casa y toqué las paredes, como si necesitara asegurarme de que aún eran mías. Cada grieta en el yeso, cada fotografía enmarcada, cada silla gastada por los años, todo me recordaba que ahí estaba mi vida y que habían intentado arrancármela. Me senté frente a una vieja imagen de un santo que mi madre me había regalado antes de morir. Encendí una vela y le hablé en silencio. Gracias por cuidarme, gracias por darme fuerza. No sé si fue fe, destino o simple justicia, pero sentí que no estaba solo. Y eso, para un hombre como yo, ya era suficiente. Al día siguiente llegaron vecinos a visitarme. Algunos me abrazaban con lágrimas en los ojos, otros me daban palmadas en la espalda. Una señora me dijo, «Usted no sabe, pero su historia corrió por todo el barrio. Usted representa a muchos de nosotros». Yo me quedé en silencio, porque no sabía qué responder. Nunca busqué ser un símbolo de nada, solo quería paz para mi familia. Pero comprendí que a veces no elegimos ser ejemplo. La vida nos empuja a ello. Y aunque no me sentía héroe, supe que tenía la responsabilidad de alzar la voz por los que no podían. Ese día, el silencio dejó de ser opción. Mi nieto se convirtió en mi sombra. No me dejaba solo ni un instante. Lo veía más fuerte, más maduro, como si aquella audiencia lo hubiera transformado. Le pregunté una tarde, ¿no tuviste miedo de hablar así delante del juez? Él me miró y dijo, sí, abuelo, tuve miedo, pero más miedo me daba perderte. Sus palabras me atravesaron como un rayo, porque entendí que, aunque yo era quien enfrentaba la deportación, él también llevaba la carga. No solo me defendió, se defendió a sí mismo, defendió la raíz de quien es. Y ese día me prometí nunca más dejar que mi familia cargara sola con mi dolor. Con el tiempo, volví al trabajo en el taller. Las manos se me cansan más rápido que antes, pero cada golpe del martillo me recuerda que aún soy útil. A veces pienso en todos los años que viví en la sombra, agachando la cabeza para no ser visto, temiendo a cada patrulla en la esquina. Pero ahora, aunque sigo siendo el mismo hombre sencillo, algo cambió. Ya no camino con miedo, camino con dignidad. La mirada de mi nieto me acompaña y me recuerda que si un niño pudo enfrentar al sistema, yo también puedo seguir luchando. Porque la vida no se trata de esconderse, sino de dejar huellas que no se borren. Párrafo 30. Una noche, mientras cenábamos, mi nieto me dijo algo que nunca olvidaré. Abuelo, cuando sea grande, quiero ser abogado, como ese juez, pero diferente. Quiero ser un juez que siempre escuche. Sus palabras me hicieron sonreír con orgullo. Tal vez ese era el verdadero milagro de todo esto, que del dolor naciera un sueño, que de la injusticia surgiera un propósito. Yo le acaricié el cabello y le dije, entonces sé valiente, hijo, porque el mundo necesita más corazones que leyes. Y mientras lo decía,
comprendí que mi historia ya había trascendido. No era solo mía, ni de mi familia, era un legado. Con el paso de las semanas, mi vida retomó cierta normalidad. Sin embargo, algo dentro de mí ya no era igual. Me descubrí pensando en todas las familias que no tuvieron la misma suerte, aquellas que vieron cómo sus seres queridos eran deportados sin poder defenderse. A veces, en las noches tranquilas, me imaginaba los rostros de esos hombres y mujeres cargando maletas apresuradas, despidiéndose entre lágrimas. Me dolía el corazón porque comprendía que yo había sido bendecido, pero muchos no. Esa reflexión me dio una misión nueva: no callar. Empecé a reunirme con otros abuelos, padres y madres de la comunidad que pasaban por lo mismo. Nos dábamos fuerza unos a otros, compartíamos historias y tejíamos un lazo que iba más allá del miedo. Un domingo en la iglesia, el sacerdote pidió que yo contara mi experiencia. Subí al altar con las piernas temblando, pero con el alma firme. Miré a las familias sentadas, algunas con bebés en brazos, y empecé a hablar. No conté solo mi dolor, también hablé del valor de mi nieto, de cómo un niño de corazón limpio puede cambiar el rumbo de un hombre adulto. Mientras hablaba, vi lágrimas en varios rostros. Al terminar, todos se levantaron a aplaudir. Yo no buscaba aplausos, buscaba conciencia. Ese día confirmé que compartir la verdad es más poderoso que cualquier silencio. Mi nieto me acompañó ese día a la iglesia y al salir me dijo: «Abuelo, tu voz llega lejos». Me reí un poco, pero luego entendí que tenía razón. Nunca imaginé que a mis años tendría que aprender algo nuevo, que las palabras también pueden ser herramientas de lucha. Y empecé a escribir. En un viejo cuaderno anotaba mis pensamientos, recuerdos de mi pueblo, del día que crucé la frontera, de las noches frías en que trabajé sin descanso para mandar dinero a casa. Escribir me hacía sentir vivo, como si cada letra fuera un ladrillo que reconstruía mi identidad. Mi nieto solía leer en voz alta mis notas y me decía que algún día las convertiríamos en un libro. Con ese impulso, decidimos grabar mi testimonio en video. Un vecino trajo una cámara sencilla y yo me senté frente a ella, mirando directo al lente, como si hablara al corazón de cada persona. Conté mi vida sin adornos, con la crudeza y la esperanza que se mezclaban en mi alma. «No soy un héroe», dije. «Soy un hombre común que no quiere ser borrado». Al terminar, el silencio llenó el cuarto. Mis nietos me abrazaron y me dijeron que mi historia debía ser compartida. Fue entonces que comprendí que todo aquello que yo había callado durante años tenía que salir a la luz, porque tal vez mi voz podía salvar a alguien más del olvido. Los días siguientes fueron distintos. Personas que no conocía empezaron a saludarme en la calle, diciéndome que habían escuchado mi historia y que los inspiraba. Algunos me daban las gracias, otros me pedían consejos. Yo siempre respondía lo mismo: «No soy sabio, solo aprendí a no rendirme». Cada encuentro reforzaba en mí la certeza de que lo vivido no había sido en vano. Y en mis ratos de soledad, cuando el cansancio pesaba en mis huesos, miraba a los santos en mi pequeño altar y les decía: «Gracias por sostenerme cuando pensé que caería». Porque aunque la lucha parecía personal, descubrí que la victoria era compartida. Un día recibí una invitación inesperada. Una escuela local quería que hablara con los jóvenes sobre mi experiencia. Me sorprendió, porque nunca me vi como un ejemplo para nadie. Sin embargo, acepté. Al llegar, vi a decenas de muchachos con rostros llenos de curiosidad. Les conté mi historia desde los días de mi infancia hasta el momento en que estuve frente al juez. Les hablé del esfuerzo, del miedo, de la injusticia y también de la valentía de mi nieto. Algunos estudiantes lloraron, otros aplaudieron con fuerza.
Yo me emocioné al ver que mis palabras no solo servían para recordar, sino también para sembrar esperanza en una nueva generación que quizá también enfrentará obstáculos. Después de aquella charla, varios jóvenes se acercaron a mí. Uno de ellos me dijo: «Mi padre fue deportado hace 2 años y escucharle me da fuerza». Sentí un nudo en la garganta. Lo abracé y le prometí que nunca dejaría de hablar, porque sabía que mis palabras podían aliviar heridas invisibles. Esa noche regresé a casa pensando que, aunque los años me habían quitado fuerza en el cuerpo, todavía tenía algo poderoso: mi voz. Y esa voz, impulsada por la verdad, era capaz de tocar corazones más allá de cualquier frontera. Desde ese día, comprendí que tenía una misión clara. Comencé a recibir llamadas de organizaciones comunitarias que luchaban por los derechos de los migrantes. Querían que compartiera mi historia en reuniones y encuentros. Al principio dudé, pues no era un político ni un líder, solo un abuelo con arrugas y recuerdos. Pero acepté, porque entendí que cada testimonio cuenta. En cada reunión hablaba mirando directo a las personas, sin miedo, como si estuviera frente al juez otra vez, pero ahora con el respaldo de mi nieto en el alma. La gente escuchaba en silencio, y al final siempre alguien se acercaba para decirme que se sentía menos solo gracias a mi relato. Mientras más compartía mi experiencia, más fuerte me sentía. Incluso mi salud parecía mejorar, como si el alma sanara al mismo tiempo que el cuerpo. Mis nietos estaban orgullosos y yo también aprendía de ellos. Me enseñaban a usar el celular para grabar pequeños mensajes que luego compartían en redes sociales. Nunca imaginé que mis palabras pudieran llegar a tantos lugares. Personas de otros estados, incluso de otros países, me escribían para decir que mi historia les daba esperanza. A veces me costaba creerlo, pero era real. Un simple abuelo que había estado a punto de perderlo todo, ahora era una voz para muchos. Una noche, mientras miraba a mi nieto dormir, pensé en todo lo que había pasado. Desde el miedo de aquel día en la corte hasta la calma de ese momento en casa, y me dije a mí mismo: sobreviví gracias al amor, porque fue ese niño quien se atrevió a levantar la voz cuando yo estaba en silencio. Fue su valentía la que me salvó de la deportación, y comprendí que la vida es un círculo. Yo lo había cuidado de pequeño, y ahora él me había protegido a mí. Esa certeza me llenó de paz, y decidí que el resto de mis días los dedicaría a honrar ese milagro. Con el paso del tiempo, la noticia de lo ocurrido en el tribunal comenzó a circular más allá de nuestra comunidad. Periódicos locales escribieron artículos sobre el niño que defendió a su abuelo, y algunas cadenas de televisión querían entrevistarme. Yo no buscaba fama, pero acepté porque comprendía que cada vez que contaba mi historia, estaba abriendo una puerta para miles de familias en silencio. Frente a las cámaras, no hablaba con discursos preparados, simplemente hablaba como siempre lo hice, desde el corazón. Decía lo que viví, lo que sentí y lo que aprendí. La respuesta de la gente fue abrumadora. Recibía cartas, llamadas y abrazos de desconocidos que me decían que no me rindiera. En medio de todo ese movimiento, me di cuenta de que mi nieto también estaba cambiando. Lo vi crecer con una madurez sorprendente. Ya no era solo un niño, era un pequeño con el alma de un gigante. Empezaba a entender lo que significaba luchar por la justicia, y su ejemplo inspiraba a otros compañeros de escuela. Los maestros me decían que él hablaba con orgullo de lo que había hecho en la corte, y que alentaba a otros niños a no tener miedo de defender a sus familias. Yo lo miraba y veía en él no solo a mi nieto, sino a un líder en formación. Una tarde, mientras caminábamos juntos por el barrio, él me preguntó:
Abuelo, ¿alguna vez tuviste miedo de perderme? Esa pregunta me estremeció. Me detuve, lo miré a los ojos y le respondí, sí, tuve miedo, hijo, pero tu valentía me devolvió la vida. Tú me enseñaste que la familia se protege con amor y con coraje. Él sonrió y me tomó de la mano. En ese instante comprendí que lo que había pasado no solo fue una lección para mí, sino también para él. Era como si el destino hubiera querido que ambos aprendiéramos juntos lo que significa resistir y permanecer unidos. Con el tiempo, mi historia llegó a oídos de personas influyentes. Algunos abogados me ofrecieron apoyo legal para asegurar mi residencia, y organizaciones comenzaron a impulsar reformas basadas en casos como el mío. Nunca imaginé que una situación tan dolorosa pudiera transformarse en una bandera de lucha. Yo, un hombre común, había pasado a ser un ejemplo de resiliencia. Cada vez que me invitaban a hablar, yo recordaba que todo empezó con un niño alzando la voz frente a un juez. Esa imagen me acompañaba como un faro, recordándome que incluso en los momentos más oscuros puede surgir una chispa de luz. Pero no todo fue fácil. Hubo quienes criticaron que un niño hubiera hablado en un tribunal diciendo que no era su lugar. Otros me acusaron de buscar protagonismo. Al principio esas palabras me dolían, pero luego entendí que la verdad no necesita defensas complicadas. La verdad simplemente se sostiene sola, y en mi caso la verdad fue clara. Mi nieto habló porque me amaba, porque sabía que sin mí su vida no sería la misma. Y esa verdad, aunque incomode a algunos, es la que nos mantuvo de pie. Así aprendí a no dar importancia a las críticas y a seguir caminando con dignidad. Después de todo lo vivido, me descubrí valorando aún más las pequeñas cosas de la vida. Cada desayuno en la mesa con mi familia, cada risa compartida, cada tarde en la que podía caminar tranquilo por el parque junto a mi nieto, se convirtió en un regalo. Antes solía dar por sentadas esas rutinas, pero ahora entendía que podían desaparecer de un día para otro. Mi nieto seguía siendo el héroe silencioso que me recordaba la importancia de luchar. Lo veía crecer, y aunque seguía siendo un niño, su corazón ya estaba forjado en fuego y esperanza. Esa certeza me llenaba de paz. Un día recibimos una carta del juez. Decía que mi caso había motivado un debate en la corte sobre cómo tratar a los ancianos y abuelos en procesos migratorios. Nunca imaginé que algo tan personal llegara a provocar un cambio en el sistema. Esa carta fue como un sello de justicia tardía, un reconocimiento a lo que habíamos sufrido. Cuando la leí en voz alta en casa, mi nieto me abrazó y dijo, «¿Ves, abuelo? Todo valió la pena». Y sí, cada lágrima, cada noche de incertidumbre y cada palabra dicha en la sala del tribunal habían valido la pena. Con el tiempo, mi historia se convirtió en una especie de leyenda en nuestra comunidad. La gente me llamaba el abuelo que ganó gracias a su nieto, y aunque yo reía con humildad, sabía que en el fondo tenían razón. No fui yo quien ganó, fue el amor de mi familia lo que nos sostuvo. Yo solo fui el hombre que resistió. Lo verdadero fue la voz inocente y valiente de un niño que se negó a ver injusticia. Ese recuerdo me acompañará hasta el último de mis días, y cada vez que lo revivo, siento que la vida me devolvió más de lo que alguna vez me quitó. Hoy, cuando me siento a contar esta historia, no lo hago con rencor ni con odio. Lo hago con gratitud. Gratitud por mi nieto, por la comunidad que nos apoyó y hasta por el juez que supo escuchar la voz de un niño. Mi vida pudo haberse destruido aquel día en que quisieron deportarme, pero en lugar de eso, se transformó. Aprendí que la justicia existe, aunque a veces tarde en llegar. Aprendí que los lazos de sangre no se rompen, aunque los separen fronteras. Y sobre todo, aprendí que un corazón puro puede cambiar el curso de una vida. Así termina mi historia. No con tristeza,
sino con esperanza. Sigo aquí, con mi familia, rodeado de amor, contando lo que vivimos para que nadie olvide que detrás de cada caso legal hay personas, hay abuelos, hay niños, hay sueños. Si alguien escucha estas palabras, quiero que sepa que nunca se rinda, que siempre levante la voz por quienes ama. Y a ti, que llegaste hasta aquí conmigo, te pido que compartas este mensaje, que te suscribas al canal y que dejes tu comentario, porque cada historia contada mantiene viva la memoria y cada voz unida puede cambiar el mundo.